Hola y bienvenidos al podcast de Offensive Lariato. En el episodio de hoy estamos aquí para hablar sobre un análisis al 2020 de Stardom y una previa de lo que creemos que ocurrirá el 2021 que nos viene ahora. Como invitado, un día más, tengo a Javicho, quien estuvo ayer para hacer la previa de New Japan. Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Buenas, pues bien, la verdad, contento de hablar, ya sabes, de mi Yoshi querido, de Stardom, aunque sea un año un poco flojo en comparación con otros, pero bueno, en lo que tiene 2021 para Stardom, por lo menos pinta estupendo. Pinta muy bien, sí que como tú dices no ha sido el mejor año para Stardom y eso que han tenido los Super Shows, pero no creo que hayan sabido llevarlos del todo bien. Antes de empezar, quiero decir cómo funcionará este podcast. Lo estaré trabajando desde digamos, un ángulo mucho más. Empezamos en el Year End Climax de 2019, por lo que no estamos en 2018, y luego seguimos trabajando hasta la previa de Year End Climax 2020, o sea, no se va a hablar de Year End Climax menos de una cosita que merece mucho la pena hablar. Y luego ya sí que en unos días traeré la review de Year End Climax, así que vamos con lo que quiero comentar de Year End Climax 2019. Y es que en ese Year End Climax pasarían 4 cosas interesantes. Y esas 4 cosas interesantes serían el retiro de Hasuki contra Nacho Kotora, el empate entre Hana Kimura y Yulia, que Yulia tendría su mejor actuación hasta el momento en Stardom y su actuación más importante, y veíamos como Yulia empezaría a recibir un super push. Tendríamos un gran combate para cerrar el año de Arisa con Konami, y el último Mayu Kagetsu, ya que Kagetsu anunciaba su retiro. Y ahora ya sí, pasamos a 2020, pasamos a este año, un año que bueno, empezaba bastante interesante con ese tour de retiro de Kagetsu. A mí me gustó muchísimo que Kagetsu hiciese en sus primeros 2 shows de 2020, primero un tag con Asumi y luego un tag con Hana. 2 tags que a mí me flipan porque Asumi es una de mis luchadoras favoritas y Hana y Kagetsu siempre ha sido mi tag team favorito y siempre lo será. Durante el combate entre Kagetsu y Hana contra Mayu y Saki Kashima, Saki le hace un heel turn a Mayu, que este feudo realmente no anda muy allá porque está un poco como en las sombras, porque Mayu no quiere hablar de ello, pero termina al final en No People Gate. Pero durante todos estos 2 meses previos no ocurre nada realmente. Luego Yulia contra Kagetsu, durante el tour de retiro de Kagetsu, pues confirma en ese draw de 15 minutos el inicio del push de Yulia en este 2020, que bueno, terminaría con bastantes títulos, la verdad. Terminaría con un año como una de las grandes, el super push, digamos, de 2020, por lo menos a mi parecer. Luego iríamos con Andrés Miyagi, que había estado un año solamente en Stardom y había estado trabajando con Yulia los últimos combates suyos y los primeros de Yulia en 2020. Y fuera de Stardom, la verdad no me ha convencido nada lo que ha hecho. Y de ahí ya iríamos al primer show en el Korakuen del año 2020, en el que tendríamos 2 combates muy interesantes en el pre-main event, pero antes de eso tendríamos otras cosillas que comentar. Es que son la primera cosa realmente importante, que Bea y Jamie Hater ganan los Goddesses of Stardom a Kiona y Konami. Y lo más importante que ocurre en este show, a mi parecer, es la creación de Donna del Mundo, ¿no? El X y doble X, siendo Syuri y Maika. Syuri, conocida en las indies de Japón durante los últimos 8 años, una grandísima veterana, una de las mejores luchadoras de Japón. Y Maika, una chica que venía de Just About, de la empresa de Takami Shinoku, que bueno, en un año más o menos de in-ring, de experiencia in ring, pues convenció muchísimo. Es una luchadora, una de las que tienen más futuro, ¿no? de Stardom en este mismo momento. Y la verdad que crean un gran impacto, y la creación de Donna del Mundo, pues a mí me pareció un grandísimo acierto.
Maika, quien vendría después de un Utami contra Maika por el Future of Stardom en un show de Just Tap Out, y sería reclutada por Julia más o menos en ese show. Después en este mismo show del que estábamos hablando ahora mismo, en el 9º aniversario tendríamos el Utami Hayashi Shita contra Arisa Hoshiki. Utami retaba a Arisa Hoshiki en un combate que estaba muy chulo, ¿no? Es de los mejores de Arisa, pero está también igualmente muy chulo. La sangre le da un toque muy especial. Y tendríamos la última defensa titular de Mayu antes del COVID. Tendríamos un Mayu Iwatani contra Momo Watanabe, que aunque no es de los mejores combates de Stardom del año, sí es un buen combate. Momo podía dar tranquilamente más, pero igualmente es un combate que yo creo merece la pena echarle un vistazo. Luego el 9th Anniversary en Osaka, que es otro show independiente, pero realmente lo más importante en este show es el Momo y Kiona contra Penta y Pochi, ¿no? El team creado por Mayu y Kagetsu para esta única actuación, ¿no? Y se tiene una grandísima actuación en este combate por parte de Kiona, que es la mejor actuación de Kiona, yo creo, desde cualquier combate por el Wonder contra Momo. Y luego, en una nota un poco menor, pues Jamie se convierte en doble campeona al ganarle el SWA Belt a Utami. Que, bueno, me pareció acertado en ese momento porque el combate es bastante bueno. Y yo qué sé, Jamie antes del parón por COVID, yo consideraba que iba a ser una de las más importantes, entre comillas, dentro de, sobre todo de las Gaijins. O sea, la Gaijin más importante, y tenía mucho futuro. Yo no sé cuándo volverá ahora mismo, pero me parece que cuando vuelva va a tener, no un pequeño push quizás, pero sí que va a ser muy notoria en la compañía. Para mí era, por lo menos en mi opinión, Jamie es bastante mejor que Vic. Creo que es algo en lo que la gran mayoría estamos de acuerdo. Le dan 1000 vueltas. Sí, sin duda, vamos. Y de ahí pues pasaríamos a la segunda parte de este... pasaríamos a Major League, perdonad, que se me ha ido la olla. Donna del Mondo empezaba a ganar... Donna del Mondo empezaba a recibir un gran push, y ese push iría acompañado de su primer campeonato junto, en el que las tres luchadoras conseguirían su primer campeonato en Stardom. Julia, Maika y Shuri derrotarían a Sumi, Momo Watanabe y Utami Hayashi Shita, quien Utami Hayashi Shita perdería en nada de tiempo, en menos de un mes, 3 campeonatos. Y esta vez, pues, dando el inicio al reinado de, ya digo, el primer campeonato de estas tres luchadoras. Después tendríamos un combate por el Wonder of Stardom, en el que, pues, Bea saca uno de los peores reinados del reinado de Arisa, del maravilloso reinado de Arisa, que os recomiendo ver completamente porque merece muchísimo. Y tendríamos la última defensa titular de Arisa antes de que anunciase su retiro en mayo, y ese maravilloso main event, que es Takumi Iroha contra Mayu Iwatani. Para mí el moti femenino y uno de los grandes combates de este 2020. Quiero que desarrolles un poco tu opinión, Javi, por favor, sobre esta maravilla. Pues este combate no se iban a crear en un principio, o sea, no existía. Este combate era un Mayu Iwatani contra Sari por el World of Stardom, pero Sari al final no puede ir. Es verdad. Y Takumi Iroha tiene un combate contra ella, un special singles match, en el que para sorpresa de literalmente todo el mundo, Takumi Iroha gana a Mayu, pero antes de eso la desmonta completamente. Es un combate que no es un squash, porque no es un squash, o sea, es un combate que tiene su tiempecito, o sea, dura sus 20 minutos, creo. Y durante ese combate sí que hay un poco back and forth, pero el Takumi Iroha siempre tiene el dominio de ese combate y gana con su running 3 y bueno, sorprende prácticamente a todo el mundo. Es un combate que, si alguien no lo ha visto, por favor tenéis que correr a verlo. Corred a verlo porque es una maravilla. Es un combate que me acuerdo que un amigo mío lo definía como un squash alargado a 20 minutos, porque es Takumi Iroha dando sin parar una paliza a Mayu durante 20 minutos, que hay un poco en el que Mayu responde pero no puede.
Un combate en el que íbamos a tener a Sari en un principio, pero finalmente tendríamos como reemplazo a Takumi Iroha. Si no recuerdo mal, fue una lesión de Sari o algo así lo que la apartó. Pero Takumi Iroha fue un reemplazo de 10, porque vamos, fue un combatazo. Y ya digo, tenéis que ver ese combate porque merece muchísimo la pena. Sí, que de hecho yo considero a Takumi Iroha pues la mejor luchadora del mundo. Ahora mismo está lesionada, ¿no? Pero antes de eso, ya te digo, una luchadora súper ágil, una luchadora que pega súper fuerte, súper rápida, una capacidad de crear una historia dentro del ring de las mejores que hay. Te saca un combate bueno contra cualquiera. Es una locura de luchadora. Y bueno, cuando vuelva, que me imagino que tendrá algún combatillo por ahí suelto aquí en Stardom también, va a sacar el combate perfecto a cualquiera. Luego tendríamos la segunda parte del New Year's Stars, después de estos parones para hacer shows un poquito más grandes, en el que tendríamos como algo importante el Gauntlet de Kagetsu, antes de el último combate, entre comillas, ¿no? de Kagetsu en Stardom, el retiro de Leon Ozaki, el Utami teniendo un combate por el Future contra Sayaka Mitani, el cual gana Utami y deja vacante. Es decir, el cuarto título que pierde Utami en un lapso de un mes y medio. Y luego Sayaka Mitani se une a Queen's Quest después de que Utami la reclutara. Y Tsuki Hoshino entraría en Stars. Y ahí es donde empezarían una rivalidad por el Future vacante, que terminaría no dándose, desgraciadamente. Pero ahí está. Una rivalidad que a mí me hubiese gustado mucho ver, porque Itsuki era una luchadora que me llamaba muchísimo la atención. Desgraciadamente no pudimos ver nada más suyo por una lesión que le llevó al retiro a ella también. El show de retiro de Kagetsu, para mí, el siguiente show, aunque no es Stardom, quiero mencionarlo porque me parece un show de retiro precioso. El Kagetsu Sayaida, aunque no es nada del otro mundo, creo que son 5 minutitos solamente, pero solo por el último baile de Oedo-Tai merece muchísimo la pena verlo. Tenemos también un Asumi contra Mei Suruga contra Kajo Kobayashi, que solo de Stardom solo es Asumi, pero merece también, ya digo, mucho la pena verlo. Las dos otras luchadoras son maravillosas. Mei y Kajo son dos luchadoras high speed muy buenas, sobre todo Kajo. Y qué decir de ese maravilloso main event, Kagetsu contra Meiko Satomura. Una pasada. Para mí también es uno de los mejores combates femeninos después del Iroha Mayu, y uno de los mejores combates del año, uno de los combates que más he disfrutado este 2020, y un post-show muy bueno. Y vamos con el No People Gate, en el que teníamos hoy vamos a tener una Arisa contra Nacho Kotora, que finalmente no se da por la lesión de Arisa Hoshiki, y que bueno, más tarde se anunciaría pues que se retiraría. Eso ya entraré luego un poquito. Bea Priestley y Amy Hater defendían los campeonatos Goddesses of Stardom ante Momo y Utami, en la que sería su última defensa antes de que en verano les quitasen los campeonatos porque no podían viajar por el COVID. Luego el anuncio de que Sayaka Mitani y Utami Hayashishita serían tag, después de que Sayaka Mitani se uniera a Queen's Quest. Y finalmente tendríamos un Lumberjack match entre Mayu Iwatani y Saki Kashima, no por el título, que es el mejor combate de la carrera de Saki, por lo menos en singles match. Y por fin Mayu Iwatani consigue rodar por todo el Korakuen. Por fin, después de tanto tiempo, consigue desde arriba del todo, todas las escaleras para abajo rodando, que es lo que quería, yo creo, toda su carrera. Y por fin lo consigue en este combate en concreto. Se me había olvidado eso, es verdad, qué maravilla. Qué gif, qué bonito. Eso fue lo mejor del combate. Luego tendríamos un Cinderella en el que, bueno, pues Julia se zampaba a todas las rivales, básicamente. Y si ya alguien tenía dudas de su ascenso meteórico a la cima, pues aquí ya no solo le pusieron un cohete, sino que pusieron 7. Después de eso pues vendría el parón por la pandemia, y el parón por la pandemia tendría una cosa buena, una cosa mala y una cosa horrible. Todos sabemos cuáles son. La cosa buena, la rivalidad por redes entre Tami y Julia, perdonad.
La mala, el retiro de Arisa, y la horrible, pues el fallecimiento de Hana, que me parece una puta mierda. Y vamos con el regreso de Stardom en junio. Bueno, pues en este regreso de Stardom se anunciaría que Donna del Mundo iba a tener otra miembro, Triple X, que terminaría siendo Himeka Arita, una luchadora que venía de Actress Girls, una luchadora de la cual no tenían mucho en Stardom, quizá Utami, quizá Kiona, pero una luchadora que tira más a Josette, una luchadora más corpulenta, más grande, ¿no? Sí. Una luchadora que no tiene Stardom en cuanto a 100% Jos, que es en este caso Himeka, porque Kiona y Utami son un poquito más mixtas. Himeka se ve que es muchísimo más powerhouse. Y tendremos el primer Aphrodite contra Momoa, ¿no? Momoa y Azumi contra Utami Hayashishita y Sayaka Mitani. Un draw de 20 minutos. Uno de los mejores combates post pandemia, yo creo, de Stardom este año. Teniendo en cuenta pues muchos factores, ¿no? Que la falta de gente, no sé, sobre todo la falta de gente, ¿no? Pero es eso, el primer combate que llevaría una trilogía espectacular entre las cuatro. Y a mí personalmente, pues eso, es uno de los combates que más disfruté, yo creo, en el verano. No sé tú. Sí, uno de mis combates favoritos, sobre todo ese show de regreso, creo que se robaron la noche. Y después, bueno, vamos saltando un poquito por julio. Kiona había anunciado en ese show que no volvería, que se tomaría un descanso. Así que del primer show al segundo show hubo 3 semanas, pero bueno, hizo Kiona su regreso. Y aquí viene una de las cosas interesantes, y es que Yulia se comía su primer pin desde que estaba en Stardom. Después de, no sé, 8 o 9 meses se comía su primer pin. Sí. Creo que debutó en octubre. Sí, por eso. Y claro, hay que decir también que hubo 3 meses de promedio en el que no hubo nada de wrestling y demás, pero bueno, se lo hizo Saki Kashima con el Kashi, bueno, ese crucifix extraño que hace, y Himeka, su compañera de stable, se burló de ella, y ahí ya empezaban los roces dentro de Donna del Mundo entre el recién llegado Himeka y la líder Yulia. Luego tendríamos una gema escondida dentro de un show completamente random del Stardom New Summer, en el día 1, que tendríamos un Konami contra Mayu contra Momo. Sería un empate de 15 minutos, que es un combate espectacular. Un combate entre, lógicamente, las 3 de las mejores luchadoras de Stardom y probablemente de Japón, ¿no? Y luego Kiona, en el New Summer día 2, retaría a Mayu por el World of Stardom. Que bueno, yo en ese momento pensé que era muy pronto para Kiona, por eso pensé que no lo iba a ganar. Yo ya ahí mal, porque yo soy absoluto fanboy de Jungle Kiona. Y bueno, dije, bueno, igual es un draw, igual lo gana, quién sabe. Me creé unas expectativas que con Kiona no te puedes hacer, pero bueno. Con Kiona pasa como con Izzy, pasa como con los que ven WWE con Cesaro, que son grandes luchadores con los que no te tienes que esperar mucho porque nunca parece que les vayan a buquear para la cima para la que parecen estar hechos. Después de eso tendríamos Exploding Summer, un show en el que el Future of Stardom Championship, aquel que dejaría vacante Utami, se volvería a poner en juego. Saya Ida, Maika y Sayaka Mitani tendrían una 3-way con unas reglas especiales en el que nos ofrecieron un combate muy bueno, demostraron que el futuro son ellas y me gustó muchísimo el combate, me gustó bastante el combate para lo que era y lo que podías esperarte de ese combate, y empezaba el torneo para el Wonder of Stardom Championship en el que estaban Natsuko Tora, Konami, Yulia y Tam, las que pasarían a finales y se enfrentarían en el Cinderella Summer serían Yulia y Tam. Y vamos con el Cinderella Summer. Que bueno, yo antes de eso me quería hacer el inciso porque la estipulación del combate por el Future creo que es la primera vez que lo había visto en mi vida. Que tenían que, o sea, eran combates de 1 contra 1 con otra persona esperando fuera y tenían que ganar 2 combates consecutivos para poder ganar el título. Un combate con una estipulación muy curiosa, porque ya digo, creo que no lo había visto nunca. Y es un combate que, bueno, oye,
Me gustó mucho, o sea, si vuelven a hacer esta estipulación y la montan bien, a mí personalmente no me parecería mal. A mí tampoco. Me parece que es una estipulación muy curiosa y una estipulación que lo supieron llevar súper bien en este combate. Así que sí, estoy de acuerdo. Luego en el Cinderella Summer, el primer show del Cinderella Summer, ¿no? Que tuvimos 3, uno en Tokio, otro en Nagoya y el otro, ahora mismo no me acuerdo. Osaka. Que es en Osaka, que justo en este show el Kiona le hace un pin a Mayu con el Kiniku Buster, que ahí es donde todas mis expectativas bajan a 0 para el combate del día siguiente. Luego tendríamos un Queen's Quest contra Donna del Mondo, un empate a 30 minutos entre 4 miembros de cada stable, que personalmente es uno de los mejores combates también del año de Stardom. Un 12 minutitos entre Momo Watanabe y Shiuri, que de verdad, la química que tienen esas dos, de verdad, porque luego nos robaron el combate en el 5-star porque murió la madre de Shiuri, y ahora por fin, después de tantos meses esperando ese combate, lo tendremos en enero. Y finalmente pues Mayu contra Kiona en Nagoya, que después de 20-21 minutos de un combate que personalmente soy la única persona que considera este combate el mejor combate femenino del año, Mayu termina ganando a Kiona. Además Kiona hace su Kiniku Buster a Mayu y Mayu hace kick out, es la segunda persona que hace kick out del Kiniku Buster. Y bueno, yo este combate, ya digo, mi combate favorito del año. Ya sé que para prácticamente nadie es el mejor combate del año, pero ver por fin, después de tantos meses, no, años prácticamente, sin ver a Kiona retar por un título grande, dar un combate de ese nivel, después de haber construido su reputación al principio de 2020, haciendo esa actuación en el combate entre Mayu, Momo, Kagetsu y Kiona, y teniendo, por ejemplo, en No People Gate una victoria contra Donna del Mondo en el combate entre Hana y Kiona contra Maika y Julia. Venía con una construcción, venía con una historia, venía con ganas de ganar. Yo ese combate lo he visto 1000 veces y lo he visto siempre con la intención de que cambiara el resultado. Lógicamente no es posible, pero cada vez que lo veo me gusta más. Es lo que hay. A mí un combate que me flipa. No estoy como tú, entiendo también que tiene el componente emocional de que no sea tu favorita. No es mi favorita, pero sin duda alguna es de mis favoritas, está en mi top 3. Mi segundo combate favorito del año de Stardom. Tercero, porque es que el Mayu Iroha lo tengo en empate, así que tercero sería. Sí. Pero sin duda alguna muy cerca de ese también, porque el componente emocional y cómo lo llevaron este combate me pareció brutal. Kiona luchando en casa y demás. Quiero hacer un pequeño inciso en una cosa que has dicho antes, ese Shiuri contra Momo, que por desgracia va a ser en un show en Shinki y va a tener 15 minutos de límite de tiempo. Por lo que bueno, resultado un poco obvio, va a ser un draw, pero eso puede dar a que tengamos otro. Pero va a ser 15 minutos maravillosos, joder, vamos a quedarnos con esos. Yo espero también que en el próximo show del Korakuen o el próximo show importante, pues que tengan un combate por el SWA. Que bueno, si lo llevan como el Never en New Japan, Shiuri va a ser la mejor luchadora de 2020, si no lo pierden en lo que va a ser el año. Pero bueno, yo ya por lo menos tengo un Momo contra Shiuri, por fin. Yo soy feliz. Por fin yo creo que es la mejor forma de empezar en 2021. Ya digo, la pena que sean 15 minutos solo, pero van a ser 15 minutos que los van a llenar completamente, porque creo que va a haber un empate e incluso igual una victoria de Momo a Shiuri para así darnos una defensa del SWA importante. En esa gira de julio, en esa gira del Cinderella Summer, tendríamos más combates. Tendríamos a Asumi ganando el campeonato High Speed en una triple amenaza con Riho y con Starlight. Tendríamos a Saya ganando su primer campeonato, ganando el campeonato por parejas con Utami Hayashishita contra Kiona y contra Konami. Segunda derrota consecutiva de Kiona por un combate titular. Una pena.
porque me parece una luchadora estupenda y ojalá algún día le den el Wonder. Ya, el Wonder por cojones, pero el World sobre todo. Me encantaría muchísimo verla como campeona mundial. Ya no sé si será posible, pero el Wonder estoy seguro que se lo van a dar. Y por favor, Rosy, desde aquí, dale el campeonato mundial a Kiona cuando vuelva. El Wonder, ya hemos hablado del Wonder. Julia ganaría a Tam Nakano en la final de ese mini torneo para convertirse en la nueva campeona Wonder tras dejarlo vacante a Arisa Hoshiki. Y vamos a hablar de lo más destacado de este 5-Star Grand Prix. Que bueno, lo más importante, ¿no? Que aquel mes de baja por el COVID-19, que tuvieron desde el día 2, me parece, del 5-Star hasta que era en el 8 de agosto o el 9 de agosto, hasta finales de año, o sea, hasta finales de agosto, y se tendría el primer show a principios de septiembre. Por lo tanto, creo que fueron 3 semanas realmente, pero lo más importante es que perdimos ese fin de semana del Yokohama Cinderella, que tenía unos combates que, bueno, luego tuvimos la gran mayoría el 3 de octubre, ¿no? En el Yokohama Cinderella, pero, por ejemplo, combates que eran entre Mayu y Shiuri por el World of Stardom, Maika contra Sayaka Mitani, tendríamos también por ahí Azumi contra Starlight Kid, Julia contra Tam Nakano, ¿no? Pero este fin de semana era una prueba de fuego para Momo, porque tendría el primer día un combate contra Julia y el segundo día un combate contra Mayu Iwatani, ninguno titular, pero eran 2 combates que habrían elevado de nuevo a una Momo que estaba en horas bastante bajas, la verdad. Pero sí que considero que fue una putada realmente, pero al menos volvieron otra vez a tener shows, lo cual es lo bueno en este caso. Luego después en el 5-Star, aparte de que esto ya se ha hablado en algún podcast del Ariato, bueno, se puede hablar de que, sobre todo de 3 puntos importantes, ¿no? El Sayaka Mitani por fin haciendo un breakout, como dejando de ser una rookie al uso, siendo una luchadora muy importante, no teniendo victorias muy importantes, pero sí que brillando prácticamente todos los combates. El super push de Himeka en el Red Block, ganando entre a otras personas a Julia, y Utami ganando ese 5-Star por el bloque azul, ese Utami contra Himeka que ya hablamos de él en una review en Stunner, que Utami y Himeka tuvieron un combate peor que los 2 combates previos para clasificarse a la final, pero que lo importante es que Utami ganó el 5-Star y que retaría a Mayu Iwatani por el World of Stardom en una fecha futura. En aquella noche, Bea Priestley haría su regreso a Stardom y su regreso a Japón. Poco después, metiéndonos en terreno New Japan, lo haría también Ospreay, pero bueno, no vamos a meternos por esos caminos. Oedo Tai tendría su combate con Tokyo Saber Squad, en el que se jugaban los Stables. Ese juego de Stables que primero ganaron Tokyo Saber Squad por descalificación y volvieron a ponerlo en juego, no pintaba nada bien, porque si volvían a ponerlo en juego sabíamos que la primera nos la habían regalado y nada más. Queen's Quest contra las luchadoras de Marvelous, Takumi Iroha, Rin Kadokura y Mei Hoshizuki, en lo que para mí fue una maravilla de combate, que si no lo habéis visto, por favor, miradlo cuando podáis, que merece muchísima la pena. Y esa noche tendríamos un Julia... Desde luego, ya te digo, sí, uno de los mejores multimans femeninos del año, sin ningún tipo de dudas. Un combate, ya te digo, que para la gente que no ve Marvelous, o para la gente que no ha visto a ninguna de las chicas de Marvelous, es un show pues, en el que Mei Hoshizuki hace un impacto inmediato. Rin Kadokura, dentro de su pequeña actuación, también estuvo muy muy bien. Y luego Takumi Iroha, pues Takumi Iroha. ¿Qué voy a decir? Básicamente. Sí, para mí es el multiman, el de femenino favorito. Es sin duda alguna es mi favorito y uno de los favoritos del año directamente. Y tendríamos un Julia y Tam,
o un Julia y Shuri, perdonad, contra Tam y Mayu en un time limit draw de 30 minutos en el que era la preparación para ese combate de Yokohama Cinderella, en el que se dijo, vale, aquí hemos llegado al time limit draw, en el siguiente no va a haber de eso. Después en el Yokohama Cinderella, del cual, bueno, ya he introducido un poquito, ¿no? Pero tendríamos el Azumi contra Starlight Kid, uno de los mejores combates high speed de Stardom en 2020, por no decir el mejor. Tendríamos también el debut de tanto Mina Shirakawa como Natsumi Maki, en este caso Natsupoi, en Stardom. Dos chicas que previamente habían anunciado que se iban de Tokyo Joshi Pro Wrestling. Dos que no esperábamos para nada nadie. Y el regreso de una noche de Yuna Manase en un combate con Natsu Sumire contra Ryo y Saya Ida. Que bueno, a mí personalmente me gusta muchísimo Yuna Manase, así que me hizo bastante feliz. Su tema de entrada, por cierto, uno de los mejores que hay en todo el wrestling, probablemente. A mí me gusta bastante Yuna Manase. Ese combate también marcó, para quien no se haya dado cuenta, la última aparición de Sumire, tanto en Stardom como en un ring, y es que parece que se iba a tomar un tiempo, según me comentó José por Twitter esta mañana o el día de ayer, no recuerdo muy bien. Ese mismo show tendríamos un Momobi, del que ya sabéis mi opinión, no me convenció del todo. Tendríamos ese Oedo Tai contra Tokyo Cyber Squad, en el que desaparecería Tokyo Cyber Squad, una completa pena, la verdad. Me parece que, pues bueno, el combate estuvo bien, la verdad que me esperaba algo peor, pero no sé, no me gustó cómo hicieron eso. Julia contra Tam, victoria para Julia. Tampoco me gustó que hiciesen otro Julia Tam. Y ese maravilloso Mayu contra Shuri, que me gustó mucho. Me gustó mucho. Y vamos con lo más destacado de octubre y noviembre hasta el Sendai Cinderella. Bueno, pues después de aquel heel turn de Konami a Kiona en el combate de Loser Disbands Stable, pues Kiona se uniría a Stars después de un combate entre Mayu y Kiona contra Natsuko Tora y si no me equivoco, Saki Kashima. Y después de unirse a Stars, pocos días después o un par de días después, anuncia que lleva con la rodilla lesionada durante 4 años, que ya hay que ser burra, maldita sea, y se tiene que operarse, y va a estar fuera de los rings, pues no me imagino que hasta más lejos de verano, pero verano, otoño de 2021 volvería. Y luego en la Tag League, Azumi Momo y Aphrodite, Sayaka Mitani y Utami Hashishita tienen las mejores actuaciones, para mi gusto, junto probablemente también Starlight Kid y Mayu Watani. Y en la final, Momoaz terminan ganando a Yuria y Maika. Y luego tendrían en esa misma Tag League, tendrían Azumi Momo y Sayaka Mitani y Utami el segundo combate entre Queen's Quest, entre las miembros de Queen's Quest, que también sería otro combate muy bueno, que de hecho te deja con el sabor de boca, un muy buen sabor de boca para un combate posterior por los títulos, puesto que Azumi y Momo ganan el combate. Y luego pues tendríamos en medio de esa Tag League, en según qué días, pues tendríamos combates por los títulos, por ciertos títulos, y entre ellos pues Himeka contra Julia, que ya ha hablado Lariato antes de ello. Himeka finalmente tiene un combate titular contra Julia por el Wonder of Stardom, un combate muy correcto, probablemente uno de los mejores combates de la carrera de Himeka. O sea, es un combate en la que no se ven, como ya se sabe que a mí Julia no me hace mucha gracia, por ejemplo, su selling o ciertos dominios de ella. Este combate mascara un poquito esas bajas virtudes o esos puntos bajos de su repertorio, y Himeka tiene una actuación muy buena. Y luego tendríamos pues el combate entre Takumi Iroha y Mayu Watani por el World of Stardom, que probablemente este sí sea el mejor combate femenino de 2020 para la gran mayoría. Si no es este, es el otro combate entre Takumi y Mayu.
en el que Mayu finalmente ganaría a Takumi Iroha, aunque ganaría con un roll-up, que es lo que me sorprendió, pero me pareció un combate espectacular, un combate increíble y no sé, pues a mí personalmente me gustaría un tercer combate entre ellas. Sin duda a mí también me gustaría, aunque ahora parecía que Iroha iba a tener un camino más separado en Stardom e iría tras un combate con Momo. Después, pues bueno, unos días después de eso se lesionaría en un combate de Marvelous, por lo que tendremos a Takumi fuera un tiempo. En este Road to Sendai Cinderella tendríamos unos debuts más, que sería Lady C, la rookie de Stardom, debutando, una luchadora que habíamos visto ya en las afueras del ring y demás aparecer. Y tendríamos el debut de Unagi Sayaka, Himawari Unagi en Tokiyoshi Pro, otra luchadora que dejaba Tokiyoshi Pro para marcharse a Stardom. Y aparte de eso tendríamos a Oedo Tai ganando los campeonatos Artist sobre Yulia, Maika y Shiuri. Y el tercer Aphrodite contra Momo que en mi opinión es el mejor de todos los que tienen. Y qué decir, ya he hablado de los tres combates y de lo mucho que me gusta Momo, de lo mucho que me gusta Saya, de lo mucho que me gusta Asumi, de lo mucho que me gusta Utami. Y es que es para mí una rivalidad que han llevado súper bien. De hecho no ha sido ni rivalidad, ha sido todo desde el respeto, desde estar dentro del mismo stable. Tres combates maravillosos que merecen muchísimo la pena ver. Y vamos con el Sendai Cinderella. En Sendai Cinderella tendríamos una cartelera muy sólida. La cartelera me pareció mucho más sólida que en Yokohama. Bueno, una cartelera, un show bastante más sólido que el de Yokohama, aunque los grandes combates no fueron tan grandes como aquel show de Yokohama, pero tendríamos un Maika contra Ida muy bueno, un Momo contra Himeka que cumplió, un Bea Priestley contra Shiuri que, bueno, no es de mi agrado, pero sí que disfruté con Shiuri convirtiéndose como campeón y ganando su primer campeonato individual en Stardom. Tendríamos un Yulia Konami en el que muchos dicen que no les gustó, a mí me gustó, no fue un mal combate, tampoco fue un gran combate, pero fue un combate bastante bueno. Y tendríamos un Mayu contra Utami, una sorpresa, un pase de antorcha entre Mayu y Utami. Utami se convertiría en la nueva campeona World of Stardom y después del combate tendríamos una promo en la que Momo retaba a Utami, Yulia retaba a Utami, Shiuri creo que también retaba a Utami, pero al final se decidiría para Osaka Dream Cinderella un Utami contra Momo y un Yulia contra Shiuri, que luego hablaremos de eso. Ahora quiero conocer tu opinión, Javi, sobre todo de Yulia Konami y de Mayu Utami en especial. Pues a mí personalmente el Yulia contra Konami, si bien pintaba bien al principio con el brawl fuera del ring y posterior destrozo del brazo de Yulia por parte de Konami, que Yulia después no vendiera el brazo prácticamente en ningún momento, me pareció demencial, literalmente demencial. Después de muchas vueltas, yo creo que este combate es el peor combate que ha tenido Yulia por el título del Wonder. Pero todo es culpa suya en este caso. O sea, en este caso Konami no tiene ninguna culpa de nada, porque Konami hace todo lo que puede y más para que el combate funcione guay, y Yulia hace todo lo contrario. No me pareció malo, cuidado, que digo que es el peor, pero es que el peor en este caso no significa que sea malo. Eso es. Y luego Mayu contra Utami, un combate que, bueno, sin ser uno de los mejores combates de Mayu con el título del World of Stardom, es un combate muy bueno, buenísimo. Y el pase de antorcha es claro, sobre todo esa imagen de Rossi con los dos títulos, el título de World of Stardom antiguo y el nuevo, y Utami eligiendo el nuevo. Sí, eso que es un toque que le da un toque muy bueno a ese final del paso de la antorcha. Y bueno, pues es la generación es la líder de la nueva generación de luchadoras de Stardom. Sí, que es algo que se me había olvidado comentar, lo de los campeonatos, tanto ahora como en el podcast anterior, que Mayu, no recuerdo en qué momento, no sé si fue al principio directamente, que eligió quedarse con el campeonato que se solía utilizar, que introdujo Nanae en 2011, cuando se convirtió en la primera campeona, y Mayu llevaba ese campeonato original, ya que Mayu es de la vieja escuela de Stardom, y Utami es una rookie que en 2 años explotó alucinantemente.
En el Road to Osaka Dream Cinderella no había nada que destacar. Bueno, sí, ha habido algunos combates buenos, pero no es aquí nada especial. El Road to Osaka Dream Cinderella destacaría a Momo Ishii contra Yulia Utami, sí, lo he dicho bien. Se cruzarían los stables para preparar el combate de Osaka Dream Cinderella. Y aquí le doy el micrófono completamente a Javi y quiero que nos dé él su opinión sobre este show y sobre los combates que él considera los mejores de la cartelera o sobre los que él quiera hablar. Primero iba a decir un pequeño inciso en el Momo Ishii contra Yulia Utami, y es que Momo y Ishii funcionan muy bien como tag team. Ya además de eso, Yulia y Utami, bueno, las rencillas que tenían en medio del combate estuvieron graciosas, pero Momo y Ishii como team me pareció sorprendentemente un muy buen equipo. Ojalá puedan. Sí que es verdad que son dos luchadoras muy buenas, pues como team a veces hay luchadores muy buenos que no funcionan, pero en este caso funcionaban y muy muy bien. Me sorprendió mucho y sobre todo en este caso, Shuri ganando a Yulia me pareció muy sorprendente y a la vez me pareció muy bien, porque si no me equivoco, Yulia, también después hablaré de ello, no ha hecho un pin a Shuri hasta ahora, o sea, todavía no lo ha hecho. Y Shuri en este caso todavía ya tiene un pin sobre ella. Pues luego, el Osaka Dream Cinderella, tendríamos una cartelera muy interesante. No es, para mi gusto no es mejor que el Sendai Cinderella, pero sí que es un show con muy, muy buenos combates, muchas sorpresas. Con ese Maika contra Saya Ida contra Saya Kamitani por el Future of Stardom, 3 personas que han estado peleando por ese título constantemente desde que Maika ganara el título, y con la victoria de Saya Ida, que nadie esperaba, porque ya lo estuvimos hablando también en el podcast de Stanner, que Ida el 14 de enero cumple 2 años de experiencia y ring, y por tanto no podría tener ese título, pero gracias a la insistencia de Saya, pues ahora las retadoras pueden tener como máximo 3 años de experiencia para tener ese título. Y se abren las puertas de alguna luchadora más. Por ejemplo, Mina Shirakawa y Unagi Sayaka, que tienen menos de 3 años de experiencia en ring, pueden tener unos combates muy interesantes con Saya Ida. Luego ese Azumi contra Meiju Shizuki, que a mí, teniendo yo todo el hype que tenía por este combate, cumplió las expectativas, pero aún así me faltó algo. No sé qué me faltó, pero sí que es verdad que ese combate fue muy, muy, muy bueno. Se cansó en ese combate hasta el árbitro de contar, de hacer cuentas de 2. Ese Cosmic Angels contra Stars por los títulos de Artist, que Cosmic Angels ganaron en ese Road to Osaka Dream Cinderella. O sea, sí, Osaka Dream Cinderella. Y bueno, la actuación de Mina Shirakawa, destacable, muy destacable, eliminando a Mayu, eliminando a Starlight Kid y ganando a Death Yamasan. 2 eliminaciones por la tercera cuerda, que bueno, no tienen tanto mérito como un pin, pero lógicamente Mina Shirakawa a estas alturas no le va a hacer un pin a Mayu Watani ni de coña. Quizás a Starlight Kid sí que habría sido buena idea, pero bueno, yo creo que aquí la actuación de Mina es espectacular. Y bueno, pues después de este combate, Tam Nakano anunciaría que Cosmic Angels iba a separarse de Stars, iba a ser una facción independiente, que también me parece una decisión acertada después de que Tokyo Saber Squad se disolviera. Tener 5 stables en ese Stardom siempre es una gran idea. Y bueno, Tam como líder de una facción por fin me parece una decisión también muy acertada. Luego ese Shuri contra Yulia, ese empate a 30 minutos por el Wonder of Stardom, que tiene 2 partes. Ya hablamos de que tenía 15 minutos muy muy buenos, los primeros 15, y tras salir fuera del ring y Yulia hacerle el Glorious Driver, si no me equivoco es el número 2, la versión 2, fuera del ring, ese combate se pierde, se empieza a diluir un montón, porque no sé, no pierde el fuego que tenía en un principio. Y sí que es verdad que los minutos finales son muy muy buenos, pero se ve perfectamente a partir del minuto 15 que se iba a un draw completamente. Y luego tuvimos ese Utami contra Momo, que Momo por fin vuelve a ser la de 2019, o sea, la de 2018-2019, la que ganó el Wonder of Stardom, la que
era un ancla del upper midcard en 2019, que fue, ya digo, este combate fue para Momo, este combate fue un combate en que Momo robó completamente. Utami, si bien hace una muy buena actuación, Momo le da 1000 vueltas en este combate, es increíble. Sí que es verdad que Utami, otra vez, haciendo kick out de finishers definitivos, de finishers de boss final, ¿no? Ya hizo kick out del Kinniku Buster de Kiona en el 5-star. Ahora ha hecho un kick out del Peach Sunrise. Y bueno, la victoria de Utami, clara. Yo no me esperaba otra cosa. Y sí que es verdad que, bueno, el futuro de Utami como campeona del World of Stardom puede estar bastante bien, o sea, pinta muy bien, con Maika retándola después de perder el Future of Stardom, retando a Utami por ese Red Belt. Me imagino que en el próximo Korakuen, que será, no sé si a mediados de enero, supongo que en el 10th Anniversary, o ya en febrero, no lo sé, pero un combate que pinta muy bien. Ya han tenido, si no me equivoco, una victoria cada una sobre la otra y un empate en el Cinderella, en el torneo Cinderella de marzo. Eso es. Y bueno, sí que es verdad que un rubber match para decidir quién es mejor, que en este caso pues tiene toda la pinta de que va a ser Utami, lógicamente, pues sí que tiene... Me interesa bastante. Y ahora vamos con una noticia, dos cositas que pasan en el Year-End Climax. Una ya hice el spoiler el otro día, otra se anunció ayer. Mina Shirakawa se ha lesionado en ese combate contra Donna del Mondo. Y la otra noticia es que Nanae Takahashi y Yoshiko aparecerían en Stardom en aquel Year-End Climax que se celebró hace unos días, del que estaré hablando en unos días. Y Javi, quiero pasarte el micrófono otra vez y quiero que me digas tu opinión sobre esto y sobre ese careo Nanae Momo, sobre ese careo Mayu Yoshiko, y sobre ese mini careo Yoshiko Mayu y Yoshiko Ida, y sobre Julia Stood Up, por favor. Julia se ha levantado. Quiero que Dios hables mío, de eso. No sé en qué momento se le ocurrió a Sony, el CM de Stardom, decirlo de Julia Stood Up. O sea, cuando lo vi la primera vez dije, ¿qué cojones es esto? ¿Por qué lo pone? No tiene ningún sentido. Pero le hizo mucha gracia a todo el mundo. Y luego vimos el momento en el que se levanta. Carne de meme completamente. Tengo yo uno por ahí, también hecho. Bueno, eso ya es un plug muy feo a mi cuenta, pero bueno. Que se acepta. Que sí. Julia, sí que es verdad que en Ice Ribbon tiene un combate con Yoshiko, en el que hace team con Yoshiko, pero bueno, en este caso era simplemente para decirla de todo. Pero bueno, que Julia Stood Up es lo importante. Y luego, Yoshiko y Nanae me parece una decisión buenísima. Ya sé que a mucha gente no le gusta porque Yoshiko le lesionó a Yasukawa en aquel combate horrible, desastroso. Qué horror de combate. Que el incidente de Stardom es una mancha para el pro wrestling en general, en toda su historia. Ese combate que al final terminaría acabando con la carrera de Yasukawa. No acabaría esas lesiones, pero sí, lógicamente me imagino que los traumas causados, porque ese combate no es difícil de ver, es muy, muy, muy jodido de ver. Y Yoshiko desde ese momento se disculpó meses después, se fue de Stardom, con Nanae Takahashi crearon Setlink que ha sido un ancla para las compañías femeninas en Japón, que ha tenido unos combates espectaculares desde 2016. Y Yoshiko desde 2016 no ha tenido ningún problema, ha ido evolucionando como luchadora, y ahora probablemente, pues desde 2017 quizás, 2018, una de las mejores luchadoras femeninas del mundo, yo diría. Y una vez Yoshiko ya ha vuelto tranquilamente, que de hecho en Settling es face ahora mismo, ha vuelto como una Monster Heel, con Nanae a su lado, se encara con Mayu, por fin, lo que dije en su momento, que iban a tener un combate en el Budokan. No sabemos si va a ser en el Budokan, pero yo me imagino que sí. Ese mini careo entre Yoshiko y Saya Ida, que ojalá
sea un combate previo, aunque sea en medio de la card, no sé, en el Anniversary o en el show de febrero del Korakuen, pues me gustaría bastante. Yo creo que Saya Ida, lógicamente yo sí que le voy a hacer un squash a Saya Ida, o sea, creo que no hay ningún misterio en eso, pero me gustaría bastante ver un combate en el que Saya Ida esté en una posición un poquito más prominente, siendo el primer combate de Yoshiko de vuelta en Stardom. Y luego ese Momo Nanae, ese careo, me da muchas esperanzas y muchas expectativas de tener un Nanae Takahashi contra Momo Watanabe en el mismo show del Budokan, que ojalá ocurra. Yo, antes de todo esto, antes de llegar al Climax, yo pensaba que Momo iba a tener un combate contra Julia por el Wonder. No sé por qué, mi corazón me decía que iba a ser la que iba a ganar a Julia el Wonder of Stardom, después de la actuación contra Utami. Y ahora me da igual Julia, completamente. Yo solo quiero un combate contra Nanae, un special singles match, 30 minutos, dadles lo que quiera. O sea, después del combate, después de esos 30 minutos que ha tenido Nanae en un combate en Settling junto a Ryo Mizunami contra Yoshiko y Sari, que son las actuales campeonas Beyond the Sea Tag Team en Settling, se ve que está a un nivel alto, se ve que a sus 42 años sigue siendo buenísima, y ese Nanae contra Momo puede ser tan bueno, es que puede ser tan bueno. Ese combate que has dicho, si no recuerdo mal, es el regreso de Nanae tras un parón de 9 meses, si no me equivoco, ¿no? Desde marzo. Sí, cierto es. Se lesionó, si no me equivoco, fue en el último show de Setting de marzo, si no me equivoco. No sé si el 23 de marzo o en el New Leaf o en alguno de esos que son shows de marzo. Sí. Yo estoy con Javi. Volver a ver a Yoshiko y a Nanae de vuelta, madre mía, solo de pensar lo que pueden dar ahora mismo, y probablemente Yoshiko estará igual, probablemente estará como Gil. Solo de pensar ese Mayu contra Yoshiko se me hace la boca agua, así de fácil. Y un Momo Nanae también, o sea, un Momo Nanae también. Y cuando vuelva Kiona, un Yoshiko contra Kiona, o sea, no tengo palabras. No tengo palabras para definir lo que quiero eso. Toda la movida de Act Yoshiko, Act ahora va a volver a luchar, ha vuelto a luchar con su nueva empresa y demás. No quiero ni siquiera tocarlo. Me parece que sí. Hay gente que lo lleva muy al extremo. Que entiende, y probablemente es gente que ha visto solo una parte y no ha entendido luego todo lo que hay después, todo lo que ha habido después y demás, solo se han quedado con el shoot. Yoshiko, yo creo que en estos últimos 5 años ha demostrado un crecimiento como persona y como luchadora brutal, y es una de las mejores luchadoras que tenemos ahora mismo. Tengo muchísimas ganas de ver lo que hacen, y una posible alianza entre Seatling y Stardom, ¿por qué no? Me encantaría ver un poco un traspaso de talento habitual de Settling con Stardom, y creo que sería algo maravilloso. Pues sí, yo creo que ya podemos ir hablando del 2021 de Stardom, con ese acercamiento a SEAD, con esa no sé cómo llamarlo, ese posible alianza, lo de Marvelous. Posible alianza con Marvelous. Yo lo veo todo muy bien, sobre todo veo que la parte de Settling le viene muy bien a la Upper Midcard y a la parte de arriba del todo del roster de Stardom, y el roster de Marvelous le viene muy bien. Si bien le viene muy bien Rin Kadokura, quizás, por ejemplo, un combate contra Shuri sí que me gustaría mucho por el SWA. Takumi tiene que estar arriba. Si hacen una alianza y está habitualmente, debería estar arriba. Pero sobre todo lo que yo veo es que tanto Saya Ida como Azumi, o quien tenga el título de High Speed en este momento, sea Starlight Kid, sea Natsupoi o sea la propia Azumi, se van a beneficiar muchísimo, porque son todas luchadoras con menos de 3 años de experiencia, la gran mayoría. Hibiki, por ejemplo, no. Hibiki, por ejemplo, se retiró en 2017, si no me equivoco, y en 2019 volvió. Entonces, por lo menos tiene ya como 5 años de experiencia. O luchadoras, pues no sé, Mikoto Shindo, Miyomomono, tal, pueden
tener combates tanto con Saya Ida como con Azumi. Y son 2 títulos, el Future y el High Speed, que gracias a Marvelous, si la alianza se da y es un talento que va y vuelve todo el tiempo, pueden beneficiarse una barbaridad y pueden estar en una posición, no digo prominente, pero sí que pueden estar en una posición de gran combate tras gran combate tras gran combate. Sin duda, y podría añadir muchísimo fondo de armario a un Stardom que no es que ande justa, pero sí que nunca le viene nada mal a ninguna empresa un poco de fondo de armario, y a las otras también, ¿por qué no? Ayudaría mucho a construir carteleras tanto para Marvelous como para Settling, sobre todo para los shows importantes. Hay muchísimos combates que pueden salir guays y es muy curioso, ¿no? Hace un año, en estas mismas fechas, ¿quién nos diría que estaríamos un año después viendo una posible alianza Marvelous Settling o Marvelous Stardom y sobre todo un Stardom Settling? Es que todavía no me lo creo. Me parece maravilloso. Sí que Rossi, si no recuerdo mal, dijo como que era para él ese regreso de Nana y de Yoshiko era como el regreso de sus hijas a casa, y me parece algo muy interesante. Sí. Me parece... Es cierto. Es que es algo que parece que no hay problemas entre ellos. De hecho, se vio a Nanae como bromeando un poco con Rossi en Assemble. Todo el tema de que Stardom participe en Assemble y demás me parece también muy curioso. Y ya digo, eso es algo que me sorprende mucho. Que Stardom, que parece que están tomando un camino bastante más de vamos a nuestra bola, nuestro talento es solo nuestro y demás, al mismo tiempo esté haciendo eso, me sorprende, la verdad. Quiero hablar un poquito, perdón un segundo, quiero hablar un poquito de que parece que Riho se ha ido, parece que Riho no está más con Stardom, y me gustaría saber tu opinión en el tema Riho y en esto de que se vaya y en cómo ha sido su año y medio así por Stardom. Pues sí, el que me siga en Twitter ya sabe que desde junio siempre he querido un Mei Suruga contra Riho en Chocopro, en el show que tiene Kato Move, la empresa de Emi Sakura. Siempre lo he querido, nunca lo he tenido, porque sí que he tenido 2 tag matches, pero nunca he tenido el combate entre Mei Suruga y Riho después de haber evolucionado las dos como luchadoras. Y esta vez, pues, si AEW no se la lleva a Estados Unidos, que espero que no, yo sigo esperando que rescindan contrato. Muy feo por mi parte, pero sigo esperando que rescindan contrato porque Riho en Japón es 6.000, 7.000, 8.000 infinitas veces mejor que en AEW, o sea, por lógica absoluta, y sobre todo por el trato de AEW a su división femenina, que bueno, si me lío a hablar de ello, no paro, así que nos dan las uvas. Sigo pensando que Riho va a ser una freelancer, entre comillas, si no se va a AEW, que participará en shows probablemente en Air Ribbon igual, en shows en Settling quizás. Sobre todo yo creo que va a participar mucho en Chocopro si se termina quedando allí. Y a lo mejor, quién sabe, se arregla todo el tema de Stardom y sigue haciendo algún show. Nunca se sabe. Pero sí que tengo mucha intriga por ver qué hace Riho, porque sí que es verdad que puede ser interesante para según qué empresas. Sobre todo Tokyo Yoshi, mira, que se me había olvidado. Tokyo Yoshi sí que puede venir muy bien. Un Mizuki contra Riho, tanto que se las menciona que parecen la misma persona, a mí me gustaría bastante. Aunque estamos hablando de Stardom, no me va a importar hacer un pinito a Gato Move, a esa empresa que tanto amo. Tengo un problema con ese Mei Suruga contra Riho. Y ese problema es All Elite. Y si rescinden el contrato, sí, perfecto, te lo compro. Ahora mismo, dámelo. Pero tenemos el problema de que parece que Riho no puede perder. Y si Riho va a ir a ganar a Mei Suruga, para eso no me des ese combate, si te digo la verdad. Me gustaría verlo también en Tokyo Yoshi. O un draw, pero sigo prefiriendo a Mei ganando para que, como Mei ha parecido ser el relevo de Riho en Gato Move, pues creo que es muy obvio que Mei debería llevarse la victoria sobre Riho, sin duda alguna. Tengo una duda más, y es ¿cómo crees que se construirá esta cartelera del All Star Dream Cinderella, que es en el Budokan en marzo? Pues si el All Star, es que el nombre a mí eso ya, el nombre de este show me incita a pensar
que va a haber mucho talento de otras empresas metido dentro, sinceramente. Sí, y espera, y no All solo Star eso, Dream Cinderella. que se ve que yo creo que la alianza de Settling va a ser mucho más dirigida a ese All-Star Dream Cinderella y atraer talento que ya esté retirado, que ha significado para la empresa y demás, o gente como la propia Yoshiko y Nanae no pueden perderse ese show. Sigue, por favor. Sí. Pues yo consideraría... No tengo una cartelera ahora mismo en mente, pero sí que es verdad que la puedo hacer en un momento. O sea, sí que hay una posibilidad, que es la de relativamente conservadora de Stardom, en la que solo hay luchadores de Stardom y luego probablemente el Yoshiko contra Mayu. Y luego está el menos conservador, que tendría igual talento de Settling y de Marvelous dentro. En plan, un combate, por ejemplo, entre Asuka y Makoto contra Bea Priestley y Konami por los títulos, por ejemplo. O Momo contra Nanae Takahashi, por ejemplo, también. Quizás Arisa Nakajima y Tsukasa Fujimoto apareciendo por ahí de Strangis, no sé. Son cosas que ya es hacerse un pajiplantillero un poco feo dentro de la card, pero sí que yo veo, pues eso, el main event, salvo sorpresa enorme, será Mayu contra Yoshiko. Utami, no sé contra quién defenderá el título, porque es que es marzo, o sea, todavía queda un poquito de tiempo para la cartelera, o sea, para que se vaya formando esa cartelera. Pues de hecho no se conoce ningún combate, excepto intuir que el Mayu contra Yoshiko va a existir, pero lo demás no se sabe. Y sí que es verdad, pues ya te digo, o bien el show es conservador entre comillas y solo tiene talento de Stardom, o bien hacen honor al nombre que es All Star Dream Cinderella y tienen talento de Settling. No sé si tendría talento de Marvelous, pero a mí me gustaría que Settling hiciera una mini invasión y fuera un show bipromocional, que haga honor al nombre, que haga honor al evento y que haga honor al sitio donde se celebra, que es el Nippon Budokan, que es uno de los estadios, por así decirlo, más importantes de Japón. Sin duda. A mí me gustaría muchísimo, y lo dije con Assemble, que es algo que me gustaría muchísimo, que en algún punto se llegase a hacer lo que hacía All Japan Women's Wrestling en aquel 24 de noviembre de 1990, de 94, perdón, si no recuerdo mal. All Japan Women's Wrestling, Big Egg Wrestling Universe en el Tokyo Dome, pero si no es en el Tokyo Dome y con que sea en el Budokan yo me conformo, porque ya es mucho de por sí. Me gustaría que intentasen trabajar con todas las empresas Yoshis posibles y sacarnos un pedazo de show, un super show, en el que sí, la piedra angular sea Stardom, pero hay una idea como el Five Star Top, aquel que hicieron en aquel show de All Japan Women's Wrestling en el 94, en el que hacían un torneo de 8 luchadoras y demás. Estaría algo muy chulo, metiendo alguna luchadora de Ribbon, metiendo alguna luchadora de Marvel, metiendo alguna luchadora de Settling. Pues Tokyo Joshi Pro no, porque parece que no están tan a eso, pero metiendo, yo que sé, a Actress, la representante, la campeona Takashi, que me flipa. Estaría muy, 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 muy chulo que hiciesen un super show con varias empresas y demás. Y ojalá ocurra. Yo creo que a Utami le darán una super rival. Y si no dan el Mayu Yoshiko en el Budokan, creo que Mayu puede volver a retar, porque necesitas alguien a la altura de venderte un main event del Budokan. A menos que si hacen el Mayu Yoshiko, den ese Mayu Yoshiko como main event, que no me parecería nada descabellado. Y quiero, para ir cerrando, hacerte una última pregunta, y es: ¿cómo ves tú el regreso de Kiona? Que probablemente será en verano, pero yo lo veo algo así como Kiona vuelve y va uno por cada miembro de Oedo Tai hasta llegar a Konami, y luego va por el campeonato. Y la otra forma en la que lo veo es, mientras poco antes de que llegue Kiona, Konami gana el Red Belt, que me parecería de locos, pero ¿por qué no? Se lo han dado a Utami antes que a Momo, lo que me sorprende muchísimo. Y si no es el Red Belt, el White Belt. Y Kiona va escalando poco a poco hasta llegar a Konami y ganarle el campeonato que tenga. ¿Cómo ves tú que podrían llevar esto? Yo efectivamente tengo aquí un pajibuqueo relacionado con el
con el Red Belt de Kiona, que yo considero que si no es ahora no va a ser nunca. O sea, ahora, en agosto, septiembre, no va a ser nunca. Sí, y yo creo que sí. Espera, creo que es el momento idóneo. O sea, si ahora, solo ahora puedes hacer... Tienes a una Kiona tan underdog como para contar la mejor historia como Kiona campeona. Por favor, sigue. Efectivamente. Yo considero que Kiona, pues eso, debe ganar el Red Belt. No el White Belt. El White Belt ahora mismo se le queda muy corto. Para lo que estamos haciendo ahora mismo, muy corto, personalmente. Yo creo que una vez vuelva, en el show en el que vuelva, todo Edo Tai va a ir a por ella. O es lo que debería. O sea, esto ya es más un poco lo que hace Adam Blampied en Parts Fan Known o lo que hacía en What Culture. El cómo buquearía yo esto. Yo consideraría que Oedo Tai tendría que echársela encima literalmente, destrozarla, y en los siguientes shows ir una por una, un combate contra Rina, un squash inmediato contra Rina, por mucho que a mí Rina me encante, lo siento, has muerto. Un combate después pues contra Natsu Sumire, un combate contra Saki Kashima, un combate contra Natsuko Tora, y finalmente un combate contra Bea Priestley, y después un number one contenders en Year End Climax, Konami versus Kiona por el Red Belt, o sea, un number one contenders por el Red Belt, y que en el show del aniversario, una vez gane Kiona contra Utami Hayashishita, y Angel Kiona gane el título finalmente en el 11th aniversario. Sería, yo creo, lo mejor que podrían hacer con Kiona, porque si bien Kiona está en Stars, no es la líder de Stars, porque es Mayu, lógicamente. Y Utami yo creo que debería irse de Stars una vez termine esa rivalidad, por ejemplo, con Konami. Y una vez acabe, que vaya sola a por Utami. Y que probablemente, me imagino que habrá un draft en este abril, habrá un draft en el abril de 2022. Y que Kiona por fin tenga un Jungle Assault Nation en condiciones, bien hecho y bien todo. ¿Qué pasa? Errors. Todo lo que acabo de decir probablemente no exista, pero así es como lo buquearía yo, sinceramente. Pues me parece un buqueo maravilloso, y el mayor miedo que tenemos todos para este tipo de cosas es siempre el booker, Rossi, que parece no confiar en Kiona. Pues vamos a ir cerrando, a menos que tengas algo más que decir. No sé si tendrás algo más que decir, Javi. Que la fecha de regreso de Kiona debería ser el último día del 5-star. Ya está. Sí. Se me ha olvidado decir una cosa. Me acabo de acordar. Ojalá podamos ver un regreso de Kairi, Sein Hoyo, como queráis llamarla, en All Star Dream Cinderella, perdona. Creo que sería maravilloso. Pues sí. De hecho Kairi contra Utami tampoco me parecería mal. No sé si main event, porque ya ahí sería, ¿a quién consideras más importante? ¿A Kairi o a Yoshiko? ¿Y a qué considerarías más importante? ¿Un Mayu contra Yoshiko? ¿Una pelea entre los dos iconos más importantes del wrestling actual o del Yoshi wrestling actual? ¿O un combate por el título mundial de Stardom entre Kairi y Utami? Yo lo bocaría por Yoshiko Mayu. O sea, sí. Solo por la historia que tiene, que sí, que Kairi estuvo fuera, puede que esté regresando. No vamos a decir que está regresando porque no lo sabemos. Utami es el gran futuro. Pero con Mayu y con Yoshiko tienes una historia maravillosa. Cumplimos 10 años de Stardom y estas dos estuvieron al inicio. Mayu siempre se quedó. Yoshiko tuvo problemas, salió, pero ha vuelto. Hemos vuelto a trabajar juntos y queremos daros esto para conmemorar, para agradeceros estos 10 años con nosotros. Queremos cerrar con las dos Yoshis más importantes probablemente que tengamos en la actualidad. Y con esta reflexión quiero agradecerte muchísimo que hayas venido hoy, que vinieses ayer también en la previa de ese Wrestle Kingdom. Su Twitter, Javicho Herbas, si quieres decir algo, el micro es tuyo y te dejo despedir a ti directamente. Pues nada, un placer que me hayas dado la oportunidad de hablar de este Year in Review de Stardom. Que espero que os guste, sinceramente, porque yo creo que tanto Lariato como yo se nos nota que tenemos mucho entusiasmo por el Yoshi Wrestling y por Stardom, y que, bueno,
supongo que esto saldrá antes del 1 de enero, así que Esto sale feliz el año 30. nuevo. Esto sale el 30, Pues así feliz que año nuevo. eso es. Feliz año nuevo, feliz 2021, que esperemos que sea infinitamente superior a este 2020, tanto en cuanto al wrestling como en la vida real. Y bueno, que espero que os guste, efectivamente. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio, que probablemente será mis mejores combates del año y unos premios que tengo preparados. Chao. Adiós.